Vamos ahora a hacer la lectura de la Santa Palabra del Señor en Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30. Y dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Así habló Jehová Dios de Israel diciendo: Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor y de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, y como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos: yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios, y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia, de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilamente, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, y con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová: he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Amén. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Comenzamos en este capítulo una nueva sección del libro de Jeremías. Vemos pues este libro que tiene este orden, composición tan particular, no es cronológico, y los últimos capítulos hasta el capítulo 29, creo que desde el capítulo 26, trataba acerca de la confrontación de Jeremías con los falsos profetas, el profeta verdadero del Señor, los falsos profetas, y pues aquí tenemos una nueva sección, una nueva sección del libro que se conoce como
el libro de la consolación. Tiene este nombre, el libro de la consolación. Es este nombre porque son mensajes de consuelo, son mensajes de ánimo, son mensajes de sanidad, de restauración. Y bien, pues es una sección, unos capítulos muy parecidos a lo que nos encontramos, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 40. Sabemos, ¿no? En el capítulo 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor, ¿no? Hasta el capítulo 66, la segunda mitad del libro de Isaías, que, pues principalmente, aunque no exclusivamente, pero sí principalmente, contienen mensajes de ánimo y de consolación, de restauración del pueblo, restauración todavía futura. E incluso todavía tenía que venir el juicio de Dios. Primeramente tenía que venir el juicio de Dios y después, 70 años después, la restauración. Entonces vemos, ¿no?, la perspectiva de largo alcance que tenían los profetas Isaías y también Jeremías. El libro de la consolación, pocos, ¿no? Isaías era del 40 al 66, aquí pues 30, 31, 32 y 33, en medio de los cuales nos encontraremos en el capítulo 31 acerca de la profecía, el oráculo del nuevo pacto. El oráculo del nuevo pacto que tanta importancia tiene porque está hablando del nuevo pacto en Jesucristo, que nos lo encontramos también en Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8 y en el capítulo 10. El nuevo pacto en Jesucristo. Y es también entonces una enseñanza muy importante en la palabra de Dios, con lo cual estoy considerando si vamos a hacer, pues, como hicimos con la enseñanza acerca del sábado, del día de reposo. Nos acordamos que estuvimos unas cuantas semanas, no lo sé, ya lo veremos. Si estamos, no vamos a estar tantas semanas. Estuvimos, creo que 7 semanas viendo la enseñanza del día de reposo en detalle, pero tal vez porque hay mucho que decir y sobre todo mucha confusión en la actualidad acerca de la doctrina, de la enseñanza del nuevo pacto. Y hay, pues, el nuevo pacto, que es una enseñanza muy importante para la doctrina de la alianza, de las alianzas, la doctrina del pacto. Una doctrina del pacto que es una doctrina capital, fundamental, troncal, ¿no? Hoy diríamos nada troncal, como las asignaturas troncales, ¿no? Fundamental, esencial para la fe reformada, para las iglesias reformadas en el tiempo de la Reforma, y por la cual, pues, que está a la base de muchas cosas en nuestras iglesias reformadas, y sobre todo está a la base de algo, pues, de la importancia del bautismo, el bautismo de niños, de infantes, de los hijos de los creyentes. Y digo que hay mucha confusión también porque hoy en día, pues, no faltan versiones del nuevo pacto y versiones de la teología del pacto, ¿no?, que ponen en cuestión todo esto que estamos diciendo, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Versiones bautistas de la teología del pacto, versiones bautistas del nuevo pacto, y creo que es necesario, por lo tanto, dar debidamente la enseñanza en este punto, porque decimos, hay mucha confusión. Pero bueno, a cada momento, pues, hemos de tratar lo que tenemos por delante. Hoy es este primer capítulo en el que, pues, vemos los primeros versículos parecen ya indicar que es la introducción a los capítulos del 30 al 33, todo el conjunto de estos capítulos. Porque dice aquí en el versículo 2: así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro, vemos, en un rollo, en un pergamino, todas las palabras que te he hablado, porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca
de Israel y de Judá. Llama la atención, pues vemos que está hablando pues de Israel y de Judá. Las 10 tribus del norte más las tribus del sur, ¿no? Bueno, pues vemos que primeramente las tribus del norte fueron llevadas al exilio más de 200 años. Hacía más de 200 años. ¿No? No, ¿qué digo yo? 200 no. Borrad eso. Sería algo así como unos 150 años, sí, aproximadamente, desde que las tribus del norte de Samaria fueron llevados, creo que fue el 729, si mi memoria no me falla, y hasta el 586, que sería llevada a la última deportación de Jerusalén. 150 años más o menos. Y bien, pues dice que volverán a la tierra. Dios los va a restituir. Dios los hará regresar a las tribus del norte, Israel, y a la Judá. Y bueno, pues miramos entonces la historia posterior, leemos Esdras, leemos Nehemías, etcétera, etcétera, y vemos que, bueno, las 10 tribus como tal no vinieron, ¿no? Y eso es lo que ha dado pie también a muchos que están intentando buscar las 10 tribus perdidas por la historia. Están ahí los mormones que dicen que son los descendientes de las 10 tribus y otros que puedan haber, ¿no? Porque siempre, pues, estas cosas son recurrentes. Bueno, pues fijémonos, ¿no? Aquí dice Israel y dice Judá, pero no vino todo Israel, no vino todo Judá, vino una parte de ambos, vino el remanente de Israel y de Judá, el resto, con lo cual, pues esto ya también nos pone un poco en línea de lo que vamos a tratar acerca del nuevo pacto, cuando dice que concertaré un nuevo pacto con la casa de Israel. Ya hablaremos si es en qué Israel. ¿Es el Israel nacional? ¿Es el Israel étnico? ¿Es los judíos de ahora? ¿O cuál es el sentido, el significado de la palabra Israel? Por supuesto, en el Nuevo Testamento, cuando dice pues que todo Israel será salvo, o en Gálatas capítulo 6, el Israel de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solamente eso, sino ya en el mismo Antiguo Testamento, cuando habla de Israel y de Judá y habla de todo Israel y de todo Judá, vemos que no se está refiriendo a todo Israel y a todo Judá, a todo el Israel étnico, a todo el Israel nacional. ¿Por qué? Porque está el principio fundamental, capital en toda la Escritura, de que no todo Israel es Israel, de que no son los hijos de la carne, sino que son los hijos de la promesa, los que son reputados y contados como hijos, como descendencia de Abraham. Y los hijos de la promesa son los elegidos, y los elegidos del pueblo judío primeramente, pero también de los gentiles. Y este es el Israel de Dios. El Israel de Dios son los elegidos de Dios, elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, en el pacto de la gracia o pacto de la redención, ¿no? Para distinguirlo del que se hizo en la historia con Abraham, el pacto de la redención, que Dios eligió un pueblo para el Señor Jesucristo, a quien Él iba a venir a salvar. El Señor Jesucristo, haciéndose hombre, naciendo como hombre y pues obrando la salvación de ellos. Bien, esto ya digo que lo podemos también ver un poco más en detalle, pero es algo importante pues para ir enfocando bien y pues centrando el significado de Israel en la Biblia, en el Nuevo y también en el Antiguo Testamento. Se refiere siempre al Israel de Dios, al pueblo conocido y elegido de antemano por Dios. Bien, pues vemos que la promesa básica es que, versículo 3, haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá. Lo traeré a la tierra que di a sus padres.
y la disfrutarán Israel y Judá. Y bien, pues esta es una imagen o una promesa, de una promesa de restauración, una promesa que los va a hacer volver, pero lo primero que dice a partir del versículo 5, ¿no?, en este capítulo, es una imagen del dolor, es una imagen del asombro, del espanto del pueblo. Dice: así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Lo que decimos. Aquí el profeta está anunciando de antemano no la restauración, está anunciando lo que viene antes, el juicio. Y el juicio lo está presentando con esta imagen o esta ilustración, los hombres que están como dando a luz, que están sufriendo, que están gritando, que están clamando, que están pálidos al contemplar el juicio de Dios, porque el juicio de Dios no es solamente algo ligero. El juicio de Dios, cuando cae, es algo fuerte y doloroso. Y no en vano dice la Escritura que temible y terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Así, por lo tanto, vemos que grandes son las consolaciones y grandes es la restauración de Dios. Pero antes de ello vienen los juicios de Dios. Y si, las consolaciones son mayores que el juicio, allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero si las consolaciones son mayores, eso no quita que no sea grande el juicio. El juicio de Dios, la disciplina de Dios es grave y es dura y es fuerte. Es necesario que así sea. Pero inmediatamente, a partir del versículo 8, está hablando de la restauración. Y leemos y nos llamará la atención. Porque dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de su cuello y romperé tus coyundas. A extranjeros no volverán más a ponerlo en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Bien, pues fijémonos cómo esto nos tiene que sonar de algo. Hace unas cuantas semanas del capítulo 27 estuvimos hablando de la confrontación de Jeremías con el falso profeta, aquel profeta que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, el capítulo 27, Ananías. Bien, pues sería Ananías. Y leemos entonces allí, en ese pasaje, en el versículo 8, a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a la tal nación con espada, con hambre, con pestilencia de Jehová. Con lo cual vemos que el primer mensaje que dio Jeremías era que el pueblo se tenía que someter, poner el yugo de este rey pagano que venía a invadirles, ¿no? Se tenía que poner, y la reacción del falso profeta fue quitar el yugo del cuello de Jeremías y quebrarlo delante de él. Bien, pues entonces fijémonos cómo aquí viene a retomar un poco este mismo mensaje, pero en el sentido de que efectivamente él lo iba a quebrar. El Señor iba a quebrar el yugo del dominador extranjero, del yugo de Babilonia, pero lo haría a su tiempo. Pero podemos decir que incluso el mensaje de Ananías fue correcto, ¿no? Nos acordamos que lo estuvimos considerando, ¿no? Fue correcto. Porque el Señor, vemos aquí, dice: yo voy a quebrar su yugo. Lo que hizo Ananías, ¿no?, en un arrebato, ¿no? Cogió tomó el yugo y lo hizo pedazos. Una señal evidente y muy impactante de que ese sí lo iba a hacer. Pero veamos, el problema no era el mensaje, el problema era la arrogancia con lo que dijo de que de aquí a 2 años. El problema es que él se abrogó esa autoridad. El problema es ponerle fechas, ¿no? Como aquellos que están poniendo fechas al retorno de Cristo,
y que siempre, o el rapto secreto, y que no hacen nada que repetirlo cada 2 o 3 años, porque siempre están fallando. O aquellos que pues están, por eso, abrogándose para sí, diciendo cómo el Señor lo hace las cosas o los ha de hacer. ¿Cuáles han de ser los tiempos y las sazones que Dios puso en su sola voluntad? Dios ha puesto en su sola voluntad cumplir su propósito. Y Él, pues, lo hace a su tiempo y, como hemos visto esta mañana, juicio, a su manera, por el camino que Él ha dispuesto. Entonces es una temeridad el nosotros prescribir el camino al Señor, como más aún, pues estar decretando, atando, ligando, etcétera, etcétera, como tantas veces se hace en la actualidad. No es así como tenemos que hablar nosotros, sino que Dios tiene la soberanía, tiene el control, y a nosotros se nos dice simplemente: estad quietos, Salmo 46, y mirad, estad quietos, porque yo seré enaltecido, pero a mi momento, a mi manera, soy yo quien decido, dice el Señor. Bien, pues vemos, esta es la palabra, como también, fijémonos que aquí está diciendo: servirán, versículo 9, a Jehová su Dios y a David su rey. Evidentemente no es la reencarnación de David, sino que lo que vemos también muchas veces en las Escrituras, David era tipo, David era una representación del David ideal, que es Jesucristo, el hijo de David según la carne, descendiente de David según pues su naturaleza humana, pero que iba a reinar como él. La única diferencia es que el reinado del David ideal, del verdadero David, el Señor Jesucristo, como enseña el Salmo 89, no tendrá ni principios ni fin de días. Será eterno el cetro y el reinado del rey, del verdadero rey, Jesucristo. Entonces vemos cómo pues aquí es algo también parecido a lo mismo que estábamos viendo ahora acerca de Israel y de Judá. Pues de la misma manera que el pueblo del Antiguo Testamento venía a ser una representación, un tipo del verdadero pueblo, del verdadero Israel, de los elegidos por Dios y llamados por la predicación del Evangelio, así también la figura de David, tipo del verdadero rey, que es el Señor Jesucristo, que reina sobre el universo por la palabra de su poder, pero como un rey de una manera especial sobre su pueblo, como mediador. Él es profeta, sacerdote y rey, y como gobierna como rey, pues él no se le puede añadir a su palabra. Él gobierna por medio de su palabra, y sus ministros lo único que deben de hacer es poner su palabra en práctica, es poner en práctica sus estatutos sin añadirlos y sin quitarlos. Bien, pues vemos aquí en el versículo 11 está diciendo que yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Es el principio del Dios con nosotros. Es el principio, por lo tanto, de Emmanuel. Emmanuel es esta palabra que significa Dios con nosotros. Y bien, pues es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios está con nosotros, ¿por qué? Por nuestro Señor Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Él, entonces, Jesucristo, nos ha dicho que he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin, en Mateo 28. Y Él está con nosotros como nuestro profeta, nuestro sacerdote y rey, como nuestra cabeza y como aquel que nos presenta perfectos delante del Padre. Por eso Dios está con nosotros. Dios está con nosotros por las palabras y las promesas de su pacto, que Él nos dice en Hebreos 13, no te dejaré ni te abandonaré, por lo cual podemos decir confiadamente, no temeré lo que me pueda hacer
el hombre. Si van a venir y os van a llevar al cautiverio, si vais a ver el juicio y la mano del Señor, pues dando, por así decirlo, fuerte, pues no es el fin, porque aquí contigo yo estaré para salvarte. Dios con nosotros, Emmanuel. Bien, los versículos del 12 al 17, pues está hablando de las heridas, está hablando de la enfermedad, está hablando, por lo tanto, de las llagas y también está hablando de la sanidad del pueblo. Dice el versículo 12, así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento, dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Es incurable. El pueblo está desahuciado. Así lo ven los demás y esa realmente es su situación. Además, todos aquellos a los cuales pues ellos sirvieron, todos los falsos dioses, versículo 14, está hablando de enamorados, pues ellos los abandonaron, nadie tiene para socorrerlos, habían airado a Dios y Dios les estaba pues haciendo pues recibir sus azotes. Bien, pues lo que es incurable el Señor lo sana. Versículo 15, incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te han hecho esto. Sin embargo, vemos, versículo 17, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Desechada te llamaron, diciendo, esta Sión de la que nadie se acuerda. Sin embargo, Dios la restaurará. Dios es el sanador del pueblo. Y esto es casi lo primero que dijo Dios después de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Yo soy Jehová, tu sanador. Dios sana al pueblo de los efectos del pecado, de las heridas del pecado y de las heridas de la disciplina y del juicio. Dios es un verdadero sanador porque tiene el poder para hacerlo, pero también está movido de amor y de misericordia. Así, por lo tanto, aunque la herida es incurable, el Dios Todopoderoso la puede sanar y lo hace, lo sana. Bien, pues esto es lo que está diciendo. La gente del siglo XVII pues se burlaba diciendo, esta Sión de la que nadie se acuerda, fijaos, está destruida. Y este es el pueblo de Dios. Bien, pues el Señor la va a restaurar también por su nombre. Es lo que vemos también en el libro del profeta Ezequiel, cuando el Señor va a santificar su nombre, que había sido profanado por ellos a todas las naciones a donde habían sido llevados. El Señor está movido, sí, por el amor y la misericordia por su pueblo, pero aún más aún por el amor a su propio nombre. El Salmo 23 dice, os guiaré por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Y bien, pues no es aquello que tengo que estar aquí sobrellando nuestra Biblia hasta te guiaré por las sendas de justicia y después cuando dice, por amor de tu nombre vas a saltarlo. Porque el por amor de tu nombre es la causa principal por la cual Dios lo hace. Porque Dios ha prometido hacerlo. Y por lo tanto Dios ha ligado su nombre a ello y Dios ama su nombre por encima de todo, porque no hay nada por encima de Dios. Bien, pues entonces fijémonos cómo el Señor lo va a hacer, por amor, por misericordia, pero por amor a su nombre, para que su nombre sea santificado de esta manera. Y también, por lo tanto, la restauración del pueblo. Vemos que es, por una parte, la reconstrucción de la ciudad del siglo XVIII. La ciudad será edificada sobre su colina, el templo será asentado. Del siglo XIX, multiplicación del pueblo. Saldrá de ellos acción de gracias, voz de nación en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Los voy a multiplicar en número. Porque en el abundante número, en el pueblo abundante, está la gloria del Rey. Un pueblo, pues, pequeño, pues, pueblo pequeño no glorifica tanto
a Dios como soberano del pueblo, ¿no? Que un pueblo grande, por lo cual vemos que tenemos base también para esperar el crecimiento del pueblo de Dios sobre la base de las promesas del pacto, promesas como las que leemos aquí, porque esto glorifica también y honra también al nombre de nuestro Dios, al nombre de nuestro Señor. Y bien, pues hacerlo como era antes. Van a ser restaurados, es decir, que lo van a volver a los tiempos antes de apartarse, antes de recibir la disciplina del Señor. Versículo 20, serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Promesa también del Mesías, versículo 21, de ella saldrá su príncipe, de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, nadie puede acercarse a Dios si no es a través del mediador, el mediador Jesucristo. No hay ningún camino al Padre alternativo. Nadie lo puede hacer pues siendo fiel u honesto a los preceptos de su religión o a los preceptos de su religión o a su buena moral, laica o secular. El único camino para el Padre, para tener el favor del Padre, es Jesucristo. Y bien, pues por último vemos esta promesa básica y fundamental del pacto: me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Esta es la promesa que Dios ya dio a Abraham en Génesis capítulo 17 y que se repite a lo largo de todo el Antiguo Testamento y que se repite en el Nuevo Testamento, por ejemplo en 2 de Corintios 6, y que se repite incluso en el Apocalipsis al final, cuando dice que los salvos serán pues su pueblo y Dios les será su Dios para siempre. El pacto de la gracia, que es un pacto eterno, cuyo origen está en la eternidad en Dios, en el pacto entre el Padre y el Hijo, y su final en los días de la eternidad, en los cuales se cumple plenamente esta palabra, que le seremos por pueblo y Él nos será por Dios. Y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. La salvación es en medio del juicio. Es la nota un poco después de haber hablado de la restauración y de la sanidad. En el versículo 23 y 24 recuerda pues esto, el juicio. Esta salvación será en medio del juicio. La tempestad de Jehová sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de sus impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos del corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Entonces ya vamos a considerar, decimos, las enseñanzas del nuevo pacto. Vemos antes, o hemos visto, pues acerca de esta restauración y acerca también del juicio y la disciplina de Dios. Y en Hebreos capítulo 12 dice el apóstol que si Dios nos deja sin disciplina, no somos hijos sino bastardos. Porque la disciplina nos es necesaria. Nos es necesaria, ¿para qué? Nos es necesaria para participar de su santidad. Así pues, esto nos hace ver la disciplina de otra manera. No como algo completamente malo, de lo que tenemos que huir y que tenemos que evitar a todo precio, huyendo de ello porque es completamente malo, sino recibiéndolo, porque está movido por el amor de Dios y es para purgar el pecado en nosotros, para que podamos participar de su santidad, para que podamos seguir el camino de la santidad y perseverar hasta el fin. Cuando vemos
a un creyente, o cuando vemos incluso a iglesias, pero pongamos a creyentes, que se apartan y que están en el pecado, hemos de estar esperando también que el Señor los discipline, y no por odio, no por aborrecimiento, no por maldad en contra de Él. Hemos de estar esperándolo para que sea restaurado. Esta restauración de la que hemos aquí visto y hablado no vino sin antes venir el juicio y la disciplina del Señor. Así, por lo tanto, cuando vemos que no hay otra solución, que se ha endurecido su cerviz, que no responde a la palabra del Señor, que se ha cerrado en banda y que continúa adelante en su camino de desobediencia, hemos pues también de orar al Señor: Señor, que venga tu disciplina sobre él, pero no destrúyelo, corrígelo con tu mano. Tú sabes, tú tienes el poder y tú tienes la sabiduría para hacerlo, para que se vuelva de su mal camino, para que se arrepienta de su maldad, y para que tú lo sanes, y para que tú lo restaures. Así pues, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el Rey prometido, David, que tiene que gobernar a su pueblo, pues continuemos así adelante. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Amén.